Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta. Desde la semana pasada me tocó compartir la palabra y la semana pasada estudiábamos quiénes somos nosotros, ¿ok? ¿Quiénes somos nosotros en cuestión de persona y de individuo? Porque hermano Alex en las clases anteriores nos hablaba de que fuimos creados por Dios y para Dios, ¿ok? Y nos mencionaba 4 principios o verdades espirituales muy importantes y vamos a repasarlas. Primero es que fuimos formados por Jehová. Eso ya, los que estudian en el estudio ya se lo deben saber de memoria. El primer principio o verdad espiritual es que todos y cada uno de nosotros fuimos formados por Jehová. ¿Ok? Dice la escritura que tus ojos me vieron desde mis entrañas. Dice que Jehová fue quien nos formó en el vientre de nuestra madre. Entonces, en primer lugar, sabemos que todos y cada uno de nosotros fuimos formados por Jehová. Con las características que tenemos, con los ojos que tenemos, con el cabello que tenemos, con la sonrisa que tenemos, con el color de piel que tenemos, dice la escritura que fuimos formados por Jehová. ¿Ok? La segunda verdad espiritual que nos enseñaba hermano Alex es que Él nos dio vida. ¿Ok? La vida en nosotros es gracias a Jehová porque dice la escritura que Él sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces la vida proviene de Jehová y Él es quien la da y Él es quien la quita. ¿Ok? Es segunda verdad espiritual. Tercera verdad espiritual dice que nos capacita. Jehová nos capacita. ¿Y cómo nos capacita? ¿Qué herramientas nos dio? Su palabra y el Espíritu Santo. Nos dio a su Espíritu Santo. Entonces, a través de su palabra y con la ayuda de su Espíritu, Él nos capacita para realizar todos sus propósitos. Cuarta verdad espiritual dice que nos llamó con llamamiento santo. Es decir, nos llamó para ser apartados. Dice, ustedes me serán, cuando hablaba al pueblo de Israel, les decía, ustedes me serán pueblo santo, pueblo apartado de las demás naciones que va a invocar mi nombre y que va a obedecer mis mandamientos. Entonces nosotros, al creer en Yeshua el Mesías, al arrepentirnos, pasamos a ser parte de su pueblo. ¿Ok? Ya somos Israel, ya pasamos a ser parte de su pueblo. Por lo tanto, este llamamiento a ser santos nos involucra a cada uno de nosotros. Entonces, nos llamó a ser pueblo santo, pueblo apartado. Entonces, el estudio que yo les quiero compartir se llama santificación completa y me estaba enfocando principalmente en el cuarto punto, que nos llamó con llamamiento santo. ¿Ok? Llamó al pueblo para ser santo, apartado de las demás naciones. Pero me quiero enfocar ahora, sí somos pueblo de Jehová, hemos creído en el Mesías, buscamos hacer su voluntad, pero ahora yo como persona, ya no como pueblo, sino ahora yo como individuo, ¿cómo me puedo apartar? ¿Cómo puedo cumplir con este propósito y con este llamamiento a ser santo? ¿Ok? Veíamos que tenemos primero que saber quiénes somos. ¿Ok? ¿Quiénes somos en el aspecto de nuestra naturaleza? Como seres humanos, como individuos. Entonces, estudiábamos que el ser humano está formado en general de 2 partes. Dice en Génesis 2:7, y Jehová Dios formó al hombre, dice, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, aquí nos describe que el ser humano, nuestra persona, está formado por 2 partes. La parte material, la materia, que es el cuerpo, dice que de la tierra formó al hombre, entonces es la parte material. Pero además está formado de una parte que no es materia. Dice que sopló aliento de vida en su nariz. Entonces, la parte material es la visible, es la parte física, que es nuestro cuerpo, y la parte no material es la parte no visible. ¿Y de qué se compone? De nuestra alma y de nuestro espíritu. ¿Ok? Ahora, estudiábamos
La semana pasada la diferencia entre estas tres partes que conforman al ser humano: su alma, el cuerpo y el espíritu. Porque muchas veces como creyentes sí escuchamos el espíritu, el alma, sabemos el cuerpo, pero muchas veces no sabemos diferenciar qué es cada uno y qué propósito tiene cada uno de ellos. Entonces, para entender y cumplir el llamamiento santo, tenemos que aprender a diferenciar y a conocer cuál es cada una de ellas. Entonces, estudiábamos que el espíritu proviene de Jehová, en hebreo es ruach, estudiábamos, en griego es pneuma, que significa viento, aliento, aire en movimiento, espíritu, ¿ok? Y veíamos que el espíritu es la parte de nuestro ser interior, es la parte de nuestro ser que tiene comunión con Dios, que tiene esa relación cercana con Dios, y es la que le da vida a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo sin alma está muerto, ¿ok? Entonces, eso es el espíritu. Lo que nos mantiene esa relación, esa comunión con Jehová, está en nuestro interior y es lo que le da vida a nuestro cuerpo, ¿ok? Y algo muy importante, ¿qué pasa con el espíritu? El hombre, desde Adán y Eva, al desobedecer a Jehová, fue apartado de Dios. A causa de su desobediencia, entró el pecado, entonces todos fuimos apartados de Jehová a causa del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Ese espíritu y esa comunión directa con Jehová, ¿qué pasa? Se rompió, se separó. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros podemos restablecer esa comunión con Dios? Entonces, nos dice la Escritura que para restablecer esa comunión con Dios, nuestro espíritu tiene que nacer de nuevo. Eso es lo principal, nuestro espíritu tiene que nacer de nuevo. Bien, segundo punto, ahora, ¿qué es nuestra alma? Vamos a recordar. En griego es la palabra suje, ¿ok? Que significa mente, emociones y voluntad, ¿ok? Nuestra alma es eso. Nuestro espíritu es la que le da vida a nuestro cuerpo, es la que tiene la comunión directa con Dios, pero el alma es nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Qué es la mente? Todos los pensamientos, todo lo con que analizamos, con lo que reflexionamos, con lo que procesamos la información que recibimos. ¿Qué es las emociones? Pues son todos aquellos sentimientos que brotan de nosotros. Vamos a desglosar un poco esa parte más adelante. ¿Y qué es la voluntad? Es esa capacidad de tomar decisiones. Nuestra voluntad es la que nosotros tomamos decisiones, ¿ok? Y todo eso conforma el alma. Eso significa alma en griego, pneuma, mente, emociones y voluntad, ¿ok? Bien, ahora, ¿qué características tiene el alma? Pues el alma también es parte del ser humano. Al igual que el espíritu es eterno, ¿ok? Es característica de nuestra alma, también es eterna. Y está ligada juntamente con el cuerpo. Eso es lo principal de el alma. Ahora vamos con la tercera parte de lo que nos conforma como individuos. El cuerpo, ¿ok? El cuerpo es la parte física, ¿ok? Y nuestro versículo, para recordar, nuestro versículo principal es Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Seguimos viendo el llamamiento santo, a ser santos, pero de manera completa. Dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de Yeshua nuestro Mesías, del Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, en griego el cuerpo es la palabra soma y significa parte física, es nuestra parte física. ¿Ok? ¿Qué características tiene? No es eterno, es corruptible, ¿ok? Y a través de nuestro cuerpo nosotros mostramos nuestra personalidad. Otra parte importante es que nuestro cuerpo refleja
el estado de nuestra alma y refleja el estado de nuestro espíritu. ¿Okay? Y el cuerpo nos sirve para relacionarnos con el exterior. El alma nos sirve para relacionarnos con el prójimo, esos sentimientos entre uno y otro, pero el cuerpo nos sirve para relacionarnos automáticamente con el exterior. ¿Bien? Ahora, era lo que estábamos estudiando en resumen el domingo pasado. Ahora, vamos a ver esta parte de la santificación completa, que vamos a ir desglosando para que, pues, principalmente sea nuestra instrucción, ¿no? Queremos cumplir con ese llamamiento santo, queremos ser pueblo apartado de Jehová, es importante que conozcamos esto. Ahora, ya sabemos que Jehová nos llamó a ser pueblo santo, ¿ok? Y para formar parte de ese pueblo santo, pues en primer lugar tenemos que santificarnos, pues personalmente, ¿no? De manera individual, ¿ok? Y les decía esa parte que conozcamos, nuestra parte, nuestra naturaleza, alma, cuerpo y espíritu. Ok, ahora, volviendo a nuestro versículo principal, que es Primera de Tesalonicenses, nos dice que nos santifiquemos por completo. Ahora, ¿qué significa santo? No está de más repasarlo. Santo significa apartado. Apartado del mundo, apartado de todo. ¿Para quién? Para Dios, para Jehová. Así es. Entonces, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses? Que tenemos que apartar, tenemos que separar nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo, nuestro espíritu, alma y cuerpo para Jehová. Ahora, ¿cómo vamos a preservar apartado nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu? ¿Ok? Algo muy importante, la forma en la que nosotros podemos apartarnos de manera completa es siendo ejad, es siendo uno. ¿Ok? Que esa comunión debe estar entre nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Esos tres tienen que funcionar como uno solo. Les comentaba que estudiamos en la clase pasada que, por ejemplo, nuestra alma, que es la que tiene esa comunión directa con Dios, siempre nuestra alma, todo ser humano, tiene dentro de sí esa necesidad de su creador. Todo ser humano. Es por eso que hay tanta idolatría en este mundo. Porque dentro de su ser, cada ser humano tiene la necesidad de su creador. Que el hombre en su rebeldía lo enfoca en diferentes creencias, en diferentes dioses, pero todos tenemos esa necesidad de creer en Jehová. ¿Ok? Ok, entonces les decía que todo ser humano dentro de su ser tiene esa necesidad de su creador. La enfocamos en diferentes formas. La enfocamos en idolatría, en diferentes dioses. Por eso está Buda, por eso está Alá, por eso está la Virgen. La enfocamos en bienes. Adquirir, 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 adquirir. La enfocamos también en relaciones que nos hacen daño. Porque siempre nuestro ser está buscando esa necesidad de su creador. Pero como somos rebeldes y no queremos someternos a Dios, ahí vamos. Unos de una forma, otros de otra. ¿Ok? Pero es importante que conozcamos todo eso. Entonces veíamos que el cuerpo es la parte física. Iba a decir chicos, ya estoy con mis niños del taller de Noé. Hermanos, nuestro cuerpo tiene necesidades fisiológicas. ¿Qué necesidades fisiológicas tiene nuestro cuerpo? A ver, hambre, necesidad de alimento, sed, necesidad de descansar, de ir al baño. Es nuestro cuerpo. Aseo, claro. También tiene deseos sexuales, tiene una necesidad sexual. Eso es verdad. Y así lo diseñó Jehová con un propósito en específico. Pero también nuestro cuerpo presenta, es una necesidad fisiológica. La necesidad de relaciones sexuales es una necesidad fisiológica. Por eso nuestro cuerpo tiene diferentes terminales nerviosas, lo cual lo hace satisfactorio siempre en el orden que Jehová establece. Eso hay que aclararlo. Pero es una necesidad fisiológica, así como el hambre, como la sed, dormir, ir al baño. ¿Ok?
Vimos que nuestra alma es la que tiene la comunión directa con Jehová. Siempre va a tender a buscar a su Creador. Ahora, ¿qué pasa con el alma? Vimos que el alma es neutra. Que mis pensamientos, que mis emociones y que mis decisiones es neutra. Pero ¿qué pasa con ella? Se va a dirigir al más fuerte. Si mis necesidades fisiológicas, comer, sexualidad, es más fuerte, mis pensamientos, mis decisiones, ¿ok? Mis sentimientos se van a dirigir hacia eso, porque es lo más fuerte en mí. Ahora, pero si en mí es más fuerte el hambre de conocer a Jehová, de tener nuevamente comunión con Él, entonces mi alma, mi mente, mis decisiones, mis sentimientos se van a dirigir hacia la voluntad de Jehová. Entonces, esto tenemos que reflexionar. Miremos qué pensamos, qué sentimos, qué hacemos, qué decisiones tomamos y vamos a darnos cuenta qué es más fuerte en nosotros, nuestro cuerpo o nuestro espíritu buscando una comunión con Dios. Entonces, esto es muy importante porque ya que entendamos esto, también nos va a ser más fácil guiarnos o dirigirnos hacia la santificación, que somos llamados a ser pueblo santo. Entonces, ahora vamos a ver el comienzo de este proceso de santificación de yo como individuo, como persona. ¿Ok? Santificación completa para que sea uno. Lo que quiere Jehová es que tanto nuestro cuerpo como nuestros pensamientos, nuestras decisiones, ¿ok? Nuestros sentimientos y nuestro espíritu sean uno, sean ejad, y que todos estén dirigidos hacia Él. Por eso nos pide que nos apartemos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo puedo iniciar este proceso de apartarme y que todo mi ser sea uno solo? ¿Cómo? Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Número 1, vivificar nuestro espíritu o ser nacidos de nuevo. El primer paso que yo como individuo puedo tomar para empezar mi proceso de apartarme del mundo es que mi espíritu nazca de nuevo. Si mi espíritu no ha nacido de nuevo, estoy apartada de Dios y mi espíritu está muerto. ¿Ok? El primer paso para iniciar esa santificación es que nuestro espíritu nazca de nuevo. ¿Por qué nuestro espíritu tiene que ser nacido de nuevo? Vamos a Juan 3:3. Vamos a ver cómo le responde el Mesías a Nicodemo. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Queremos estar en su presencia por la eternidad? ¿Qué tiene que pasar con nosotros? Nuestro espíritu tiene que nacer de nuevo. Ahora, vamos más adelante, seguimos en Juan 3, ahora vamos en el versículo 5. Nuevamente el Mesías, respondiendo, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ok? Nuevamente, queremos entrar en el reino de Dios, nuestro espíritu. Y fíjense, esto va a ser muy importante porque al final nos vamos a poner a reflexionar si realmente mi espíritu ha nacido de nuevo o necesito hacerlo nacer de nuevo. Eso es muy importante para ver en qué condición estamos. Bien, ahora, ¿qué pasa si nuestro espíritu no es nacido de nuevo? Como vimos, no podemos pasar la eternidad con Dios, no podemos entrar al reino de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer nacer de nuevo a mi espíritu? ¿Cómo yo puedo hacerlo? Dice Juan 5:1. Me encanta la escritura porque nos lleva paso a paso, nos describe así como un recetario para hacer un pastel. Primero bate los huevos, luego agregar harina, luego agrega un poco de sal. Nos dice paso a paso cómo llegar a hacer la voluntad perfecta de Jehová. Entonces dice Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Mesías,
es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, Juan 5:1. No, Juan. Tenemos Juan y tenemos Primera de Juan. Me faltó el 1, perdón. Sí. Primera de Juan, una disculpa. Primera de Juan 5:1. Me faltó el 1 en todos, sí. Cuando les diga Juan, ya es Primera de Juan. Ok, Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías es nacido de Dios. Entonces, ¿cómo yo comienzo mi proceso de hacer nacer mi espíritu? Hacer nacerlo de nuevo, creyendo en el Mesías. Dice, el que no cree en el Mesías, el que cree en el Mesías es nacido de Dios. Por lo tanto, el que no cree en el Mesías no es nacido de Dios. ¿Ok? Primer paso, creer en el Mesías. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, creer en Yeshua el Mesías es nuestra fe. ¿Okay? ¿Qué es la fe? Creer. Eso es. ¿Ok? Bien, ahora, Primera de Juan 5:18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica ¿qué? El pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, otro paso para que mi espíritu pueda nacer de nuevo, ¿qué tiene que pasar conmigo? No tiene que cometer pecado, alejarse del pecado. ¿Ok? Y Primera de Juan 3:9 igual dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, otra forma en la cual yo puedo hacer nacer de nuevo mi espíritu. Primera, creer en el Mesías, ¿ok? La fe. Ahora, Juan 2:29 dice, si sabes que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, otra forma para saber que mi espíritu ha nacido de nuevo o quiero que nazca de nuevo, ¿qué tengo que hacer? Justicia. Dice, el que hace justicia es nacido de Él. Juan 2:29. Bueno, Primera de Juan 2:29, perdón. Era para ver si están despiertos, si están buscando en su Biblia o están dormidos. Ok, o desmayados. A ver si el calor les está afectando, ¿no? Ok. Ahora vamos, entonces ya vimos que es creer en el Mesías. Tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que andar en rectitud, hacer justicia. Y vamos a Hechos, esta parte es muy importante. Vamos a Hechos 2:38. ¿Qué dice Hechos 2:38? Dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua el Mesías, para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Otra forma en la que yo puedo hacer nacer mi espíritu de nuevo es como arrepentirme. Claro que sí, si no me he arrepentido, mi espíritu no puede nacer de nuevo porque voy a seguir haciendo lo mismo que antes. ¿Ok? Bien. ¿Y por qué tengo que arrepentirme y creer? Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué va a pasar con él? Será condenado. Entonces, ¿no queremos ser condenados? No, ¿verdad? Entonces, la forma en la que mi espíritu puede nacer de nuevo y yo no voy a ir a condenación, el propósito de Dios es que
volvamos a la comunión con Él es esa, que no nos vayamos a condenación, que tengamos vida eterna. Ese es el propósito por el cual nos llama a ser santos, porque no quiere que nos apartemos de Él y nos vayamos a condenación. Quiere que nuestro espíritu nazca de nuevo para restablecer esa comunión. ¿Ok? Y vamos a Lucas 13:3, dice, os digo, no, antes si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Ok? Lucas 13:3. Ahora, finalmente, vamos a Hechos 3:19. Hechos 3:19. Y dice, así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ¿cómo mi espíritu puede nacer de nuevo? Tengo que creer en el Mesías, tengo que arrepentirme, tengo que dejar de hacer pecado, ¿ok? Y empezar a hacer justicia. Esa es la forma en la que mi espíritu nace de nuevo, ¿ok? Ahora piensen, ¿realmente creen en el Mesías? ¿Realmente se están apartando del pecado? ¿Realmente se han arrepentido de todo lo que han hecho? Ahí pues tenemos que reflexionar para ver si realmente mi espíritu ha nacido de nuevo. Arrepentirse de todo, porque a veces te arrepientes de unas que tú consideras. Exactamente, sí, el arrepentimiento es completo, de todo lo que hiciste en tu vida pasada, todo. Por eso les digo, ahorita que ya sabemos esto, que para saber si mi espíritu ha nacido de nuevo, tengo que creer en el Mesías, tengo que arrepentirme, dejar el pecado y hacer justicia. Ahora reflexionemos. ¿De verdad me arrepentí de todo lo que he hecho y no lo sigo haciendo? Como hacerse un test, ¿no? Como dice. Ese es el propósito, que se hagan como un quiz, bueno, un test, ¿no? Así de, a ver, vamos a analizarnos. A ver, ¿dónde estoy? Eso es importante, como creyentes, tenemos que saber en dónde estamos parados. Porque no vaya a venir el Mesías y nos llame o de un día para otro pues partamos de ese mundo, porque puede pasar en cualquier momento. Y de repente despertemos y estamos frente a Dios. Y te va a decir, como dice, alejados de mí, nunca los conocí, y tú pensando que andabas rectamente. Entonces para esto es la palabra, para que pensemos y reflexionemos dónde estamos en la actualidad. Porque si en cualquier momento me llama Dios a su presencia, estar completamente seguros que voy a estar en su presencia y no me va a mandar a condenación eterna. ¿Ok? Bien, entonces ya vimos que para hacer nacer mi espíritu de nuevo, tengo que creer en el Mesías, arrepentirme, dejar el pecado y hacer justicia. Bien. Ahora, entonces, si podemos tener el Espíritu de Dios que nos vivifica y nos reconcilia con Dios, esto es a través de nuestro Mesías. ¿Ok? La única forma en la que podemos regresar, en que mi espíritu regrese a esa comunión con Dios, es a través del Mesías. De otra forma, no. Porque dice la Escritura, 3 dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es ejat, esa unión o esa unidad compleja que varias partes forman una, ¿ok? Eso es ejat. Y así como Dios es ejat, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi cuerpo, mi ser, tiene que ser ejat también. Tiene que estar en comunión mi alma, mi espíritu y mi cuerpo, ¿ok? Ahora, segundo punto, ¿cómo va a iniciar mi santificación completa como persona? Aprender a discernir lo espiritual de lo almático, ¿ok? Porque muchas veces, mis hermanos, ¿cuántas decisiones no hemos tomado que resultan mal? ¿Por qué? Porque me dejé llevar por mis emociones, porque me dejé llevar por el enojo, porque me dejé llevar por el coraje, porque me dejé llevar por la decepción. ¿Cuántas decisiones hemos tomado así? Entonces, para iniciar mi santificación completa, tengo que aprender a discernir lo espiritual de lo almático.
Y Hebreos nos dice la solución de cómo yo puedo diferenciar esto. Y de manera muy fácil. Dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra nos guía en absolutamente todo. ¿Cómo yo voy a aprender a discernir si mis decisiones, si mis pensamientos están ligadas a la parte espiritual de comunión con Dios o están siendo jaladas por las necesidades de mi cuerpo? Con la palabra. ¿Ok? Cuando dice la escritura, airaos pero no pequéis. O sea, enójense pero no caigan en pecado. Es decir, nuestro cuerpo presenta emociones, nuestra parte almática presenta emociones. Pero ¿qué pasa? La palabra me dice que sí me puedo enojar, pero no debo caer en pecado. Tengo que tener dominio propio. Entonces ahí ya estoy aprendiendo a discernir. ¿Ok? Esto es muy, muy importante. Si queremos saber cuál es la base de nuestras decisiones, si queremos saber sobre qué nos estamos dejando llevar, fácil, vayamos a la palabra. Escudriñemos en la palabra y la palabra nos va a mostrar si nos estamos yendo de forma espiritual o nos estamos dejando guiar por nuestra parte almática, por mis sentimientos, mis emociones. Esto también nos sirve para hacernos otro test, mis hermanos. ¿En base a qué estoy tomando mis decisiones? ¿Las estoy tomando de manera espiritual o estoy dejando que mi alma, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones me estén llevando a tomar decisiones? Eso también nos sirve para saber como creyentes dónde estamos parados. Y esto es muy importante porque la palabra nos dice que si lo que estamos haciendo proviene de Dios o no. Así de simple. Por ejemplo, las chicas, ¿no? O las personas que quieren casarse y se les aparece un chico y dicen, ¿cómo yo sé que es el indicado, Señor? ¿Cómo? Yo quiero casarme con él, pero yo ¿cómo sé que es el indicado? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo saber si eres tú quien me lo mandó? Vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? No unirse en yugo desigual. Y resulta que el chico no cree en Dios. ¿Qué pasa ahí? Pero es que yo lo quiero. Pero es que yo lo quiero. Señor, ¿tú me lo mandaste? Y la escritura dice, no unirte en yugo desigual. Así de simple. Me guío por mis sentimientos. ¿Cómo discierno si la decisión de casarme con ese chico es hacia dónde me estoy guiando? ¿Hacia mis sentimientos o hacia la parte espiritual? Con la palabra. Dice que no me una en yugo desigual. Y sé que no es creyente, pero aún así quiero estar con él. ¿En base a qué estoy tomando mis decisiones? Mi parte almática, no espiritual. Un trabajo. Estoy sin empleo y estoy preocupado y tengo que sustentar a mi familia. Se me abre una puerta de empleo, pero me piden que haga ciertas tranzas, ciertos trueques por ahí. Y tú dices, estoy necesitado de empleo, necesito proveer para mi familia. Y esta es una puerta de empleo. Señor, ¿tú me abriste esta puerta de empleo? Vas a la palabra, no robarás. Y este trabajo me pide que haga ciertas cosas deshonestas. Entonces, ahí fácil, yo ya discerní qué es espiritual y qué es almático. Y si aún así yo lo acepto, sé que la decisión que tomé fue basada en mis sentimientos porque estaba preocupado. Fue basado en mi desesperación porque necesito de darle de comer a mi familia. Y no fue espiritual. Porque si ahí me dice que no robes y me piden que haga cosas deshonestas y robar, automáticamente sé hacia dónde me estoy dirigiendo. Esta parte también es importante, aprender a discernir lo espiritual de lo almático. ¿Y cómo nos dice la palabra que aprendemos a discernirlo? Con la palabra, así de simple. ¿Tienes duda de algo? Vas a la escritura y ahí segurito vas a encontrar la respuesta.
¿Ok? Tercer punto para empezar a transformar todo nuestro ser, a que sea ese had y a cumplir ese llamamiento santo, hay que transformar nuestra alma. ¿Ok? Vimos que nuestro ser está formado por cuerpo, alma y espíritu. Vimos que el espíritu necesita ¿qué? A ver, están prestando atención. Nuestro espíritu necesita ¿qué? Nacer de nuevo. Nuestro espíritu necesita nacer de nuevo. Pero nuestra alma tiene que ser transformada. ¿Dónde están, hermanos? Nuestra alma tiene que ser transformada. Nuestro espíritu tiene que nacer de nuevo, pero no, mi mente, mis pensamientos, mis sentimientos, mis decisiones tienen que ser transformadas. De una cosa que hacía antes, tiene que pasar a ser otra completamente diferente. ¿Ok? Ahora, vamos a este tercer punto, que hay que transformar nuestra alma, porque abarca varias cosas. ¿Ok? Sabemos que el alma son pensamientos, voluntad y emociones y sentimientos. En primer lugar, tenemos que transformar nuestros pensamientos y nuestro entendimiento. ¿Okay? Antes de ir a nuestras emociones y decisiones, hay que transformar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Y Filipenses 4:8 nos dice exactamente cómo transformar nuestros pensamientos. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Ok? ¿En qué deben estar basados mis pensamientos? En lo puro, en lo amable, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo. Ahí deben estar guiados mis pensamientos. Porque sabemos que el hombre, una de las cosas con las que más batalla son con sus pensamientos. Que de repente vienen tantas cosas, vienen tantas inseguridades, vienen tantas preocupaciones, viene miedo, que batalla tanto con sus pensamientos. Todo el tiempo tenemos que estar lidiando con ello. A veces estoy así de, ya, Señor, quisiera dejar de pensar, porque vienen muchos pensamientos. El hombre lucha mucho con los pensamientos. Pero aquí nos dice que todos esos pensamientos tenemos que detenerlos y tenemos que empezar a pensar en lo amable, en lo justo, en lo verdadero, en lo honesto, en lo puro. En eso debemos pensar. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando a mí me pasa, ¿no? En el súper. Ahorita que vamos al súper, estás haciendo y están las marcas, y están las bocinas diciendo conserve su sana distancia. Están las cruces casi grandísimas para que las veas. Y estás tú en tu cruz y la gente está casi respirando en tu oído. Y yo, ¡ay, cómo! Yo soy una persona, ya saben, muy enojona y muy impaciente. Entonces yo siempre lidio con eso. Y luego vienen mis pensamientos. Yo, esta gente ignorante, no velas esto. No lo digo, pero lo estoy pensando. Y yo, no valora su salud, te están dando indicación, no saben obedecer. Y ahí estoy. Y luego leo Hebreos y dice, piensa en lo amable, piensa en lo bueno, en lo verdadero. Y, o sea, son cosas. O las esposas, ¿no? Llega un minuto y no llega tu esposo. ¿Quién sabe dónde anda? ¿Qué ha de estar haciendo? ¿En dónde se metió? ¿Quién sabe con quién está? Y ya tus pensamientos empiezan boom, 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 boom. Cuando te das cuenta, ya estás enojada y llega tu esposo 20 minutos tarde porque hubo tráfico. Tú ya estás enojada, ya no le sirve su cena, ya le haces un pancho, ya terminas mal. ¿Y todo por qué? Porque iniciaste de un pensamiento que no detuviste. Cuando te dice la Escritura, piensa en lo bueno, en lo amable, en lo verdadero, en lo justo. ¿Okay? O el tráfico, ¿no? Vas en el tráfico y se te mete. ¡Ay, no sabe! Y ahí estás.
Y a veces no lo dices, pero lo estás pensando. Y nuevamente Hebreos nos dice, piensa en lo amable, en lo puro, en lo verdadero. Y es así como tenemos que ir transformando nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Y es parte de nuestra santificación, de cumplir nuestro llamamiento, de irnos apartando de todo eso. ¿Ok? Y ahora vamos a ver, como nos dice la Escritura también, nuestro entendimiento tiene que ser transformado. Dice 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Mesías. Cuando te vengan esos pensamientos, tienes que detenerlos y someterlos a lo que le agrada a Jehová. Porque el único que tiene poder sobre los pensamientos, tus pensamientos, eres tú mismo, nadie más. Entonces tenemos que aprender a detenerlos. En el momento que vengan, piensen mucho en la palabra, detenerlos y llevarlos, como dice, llevarlos cautivos, dice, a la obediencia al Mesías. Detenerlos y no permitir que vayan más allá. Porque las niñas cuando se sienten inseguras con su cabello, con sus ojos, con su cuerpo, y no detienen esos pensamientos y esa inseguridad, ¿a qué les lleva? A depresión, a lastimarse. ¿Cuántas jóvenes no se suicidan por caer en depresión porque no están contentos consigo mismos? Pero cuando sabemos que quien nos formó fue Jehová y que así le plació formarnos, te entra esta paz. Y sabes que aunque el mundo te dicte estándares de belleza, Jehová no está bajo esos estándares de belleza. Él te formó así porque así quiso que tú fueras. Y así tenía el propósito para ti de ser santo, de que te apartes para Él. ¿Ok? Igual Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformando nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, vamos a probar y vamos a darnos cuenta de esa perfecta voluntad que tiene Jehová para nosotros, que son sin fin de bendiciones, que es la vida eterna, que por eso nos dice que nazcamos de nuevo, que nuestro espíritu nazca de nuevo y nuestra alma sea transformada. ¿Ok? Ahora, esa es la parte de cómo nos dice la Escritura de transformar nuestros pensamientos y nuestro entendimiento. ¿Ok? Ahora vamos a la parte de los sentimientos y las emociones. Porque recuerden que el alma son pensamientos, sentimientos y emociones y la voluntad, la capacidad de tomar decisiones. Ahora, ¿cómo yo trato con mis emociones y mis sentimientos? ¿Ok? Sí hay diferencia, emoción y sentimientos sí son diferentes. ¿Ok? ¿Qué es un sentimiento? Un sentimiento es un estado de ánimo. ¿Ok? Y este reacciona de acuerdo a las emociones que nosotros presentamos. ¿Ok? Una de las características de los sentimientos es que están relacionadas con nuestras experiencias. Los sentimientos están relacionados con las experiencias que vivimos. Y otra característica de los sentimientos es que suelen perdurar. Ahora, las emociones, ¿ok?, son respuesta de nuestro cuerpo, es fisiológico. Las emociones son respuesta de nuestro cuerpo por reacciones bioquímicas y las cuales alteran nuestro cuerpo. Tenemos neuronas, tenemos hormonas en nuestro cuerpo. Las emociones están reguladas por todas esas reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo y suelen no perdurar. ¿Ok? Ahora, vamos a ejemplos de sentimientos. Amor, celos, dolor, rencor, compasión, inseguridad, depresión. Todo eso son sentimientos. Y si se dan cuenta, son las cosas que suelen perdurar en nosotros. El rencor. Alguien que nos hizo daño, ¿cuántos años no
almacenamos ese rencor. Los celos. Si no decides lidiar con eso, están ahí, y están ahí, y están ahí los celos, destruyéndote. La inseguridad, lo mismo. El sentimiento de inseguridad, si tú no lo paras, perdura hasta que si no le pones un límite, caes en depresión y probablemente te suicides. Así, porque los sentimientos suelen perdurar. Ahora, las emociones, no tanto porque están regulados por nuestro cuerpo, y son 4 principales: enojo, tristeza, alegría y temor o miedo, que son controlados por el sistema límbico, que son una red de neuronas. Son una red de neuronas en la parte del encéfalo del cerebro, y ellas regulan esas 4 emociones: la felicidad, la tristeza, el miedo, ¿ok? Y el enojo. Y si se dan cuenta, el enojo no dura mucho. Lo que dura es tu rencor, tus sentimientos, ¿ok? Lo que dura, la alegría puede ser un momento nada más, también no es perdurable. El miedo, tu cerebro lo activa para que reacciones, es un mecanismo natural, porque en el momento en que tu cuerpo siente miedo, se activan ciertas partes de instinto en tu cuerpo que o te paralizan o te hacen actuar rápido, huir del peligro en el que estás. Es una de las funciones por las cuales Jehová puso las emociones en nuestro cuerpo y están reguladas por nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces son 2 cosas diferentes, pero ambas tienen que ser transformadas. Hermanos, tanto como los sentimientos y las emociones pueden ser reguladas por nosotros. Podemos tener dominio propio sobre ellas. De hecho, somos conscientes de nuestros sentimientos y podemos gestionarlos. Nosotros podemos tener dominio propio sobre ellos. No permitir que avancen en nosotros. De hecho, Aristóteles dijo: cualquiera puede ponerse furioso, cualquiera se puede enojar. Dice, eso es fácil. La verdad es que es fácil. Para mí es muy fácil enojarme, ¿ok? Cualquiera puede ponerse enojado, pero estar enojado con la persona correcta, estar enojado en la intensidad correcta, estar enojado en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso es difícil, ¿ok? Y era lo que les decía, podemos tener dominio propio sobre nuestras emociones y sobre nuestros sentimientos. Sí es difícil en algunos casos a los que nos cuesta mucho, pero no imposible, y podemos tener dominio propio sobre ellos. Ahora vamos a Filipenses, ya para finalizar. Vamos a Filipenses 2, del 1 al 11. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Filipenses 2, del 1 al 11. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Yeshua nuestro Mesías, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, así, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Jehová nuestro Padre. ¿Okay? ¿Qué nos dice esta porción? Les decía que tanto en las emociones como en los sentimientos nosotros podemos tener dominio propio. Y nos dice la Escritura que nuestro sentir sea el del Mesías. ¿Cuál era el sentir del Mesías? Aquí también nos dice, se humilló, se despojó. Todos nuestros sentimientos, nuestro sentir, tiene que ser dirigido y ser igual al de nuestro Mesías. En humildad, en amor, en misericordia, dirigir todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, transformarlos para tener el mismo sentir que tenía el Mesías. Vino como hombre, también estaba regulado por sentimientos y emociones. Pero ¿qué pasó con él? Jamás pecó, obedeció en todo, se humilló, sanó, fue misericordioso. Entonces, cuando dice la palabra que tengamos el mismo sentir de nuestro Mesías, se refiere a que busquemos los mismos intereses que tenía el Mesías. Enseñar la palabra, orar, ayudar a los enfermos. Todos los intereses que vimos que vino a cumplir el Mesías es el mismo sentir que todo creyente debe tener. ¿Ok? Enfocar todas esas emociones, todos esos sentimientos en buscar los intereses de Dios. ¿Ok? Tenemos que aprender a diferenciar, hermanos, hasta dónde nuestros sentimientos nos nublan la vista cuando tomamos decisiones. Hasta dónde lo que hacemos, lo que pensamos, está buscando o es compatible con el sentir del Mesías, con las cosas que el Mesías hacía. ¿Ok? Hasta dónde todo mi ser, mi alma y mi espíritu se está dirigiendo. ¿Ha nacido de nuevo? ¿Realmente estoy transformando mi entendimiento, mis emociones? ¿Me están permitiendo dirigirme al camino correcto o me están llevando a tomar decisiones en base a mis propios deseos? Que al fin y al cabo son para destrucción nuestra. ¿Ok? Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Y ya el siguiente domingo nos falta la voluntad y la parte del cuerpo también, para que aprendamos a cumplir ese propósito, santificarnos, apartarnos para Dios, hacer ese pueblo santo. Y bueno, pues por mi parte es todo.